Pues me parece una persona muy amable porque ayuda siempre a los demás y es súper social. Sí, es como muy buena persona, o sea, de esas personas que ves que sabes que es buena, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Pues eso. Y me encanta que, o sea, porque tiene una cultura, pues que me encanta, no sé. Ya ves, y siempre es como que es muy inteligente, o sea, esas Sí, personas exacto. que de por No es sí... que sea listo, es que Claro. sea inteligente. O sea, él de por sí lo entiende y es como... Y yo sé que si tienes algún problema, se lo dices a Guacas y él seguro Ya que te ves, ayuda. y siempre te va a ayudar Sí. con deberes y exámenes y eso. ¿Entonces diríais que es una persona diferente al resto? Sí, porque Sí, en algunos normalmente, aspectos sí. porque normalmente la gente no está dispuesta a ayudar a la gente así porque sí, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí, y eres como... Es que es distinto, o sea, en muchos aspectos es distinto, no solo porque venga de otra cultura y eso, pero sino como Sí. que es distinto en la manera que tiene de ser, no es una manera... Es como muy normal. humilde, ¿sabes? O sea, hay gente que no es nada humilde, pues después está Guacas, que es muy humilde. El que es gordo, el que es tonto y el que es pakistaní, no me lo voy a quitar. A ver, Jorge, para ti, ¿qué es Guacas? Pues la verdad es que a mí me parece un gran amigo, pues siempre puedes confiar en él. Es una de las pocas personas que yo creo que puedes contarle cualquier cosa, que siempre te mira con buena cara, esa es una de las cosas que se agradece mucho. Le puedes preguntar cualquier cosa que siempre va a intentar ayudarte en lo más que pueda. Vale, ¿y alguna pregunta que le harías a Guacas? Me gustaría saber si de verdad las bromas que le hacemos sobre pues su raza y todo eso, que si le molestan de verdad, porque a ver, él siempre está sonriendo y siempre pues nos sonríe, pero me gustaría saber de verdad si en verdad le molesta. Las bromas, pues no tienen por qué ofenderme. O sea, todo el mundo me conoce, saben que yo no soy tal como aparecen los fantasmas estos en la tele. No tienen por qué ofenderme, sé que lo hacen de broma, es siempre broma, igual que yo hago las bromas con ellos y me puedo hacer una broma a mí. No ofende nada. Bueno, Borja, para ti, ¿qué es Guacas? Bueno, pues Guacas para mí es un gran compañero que me ha ayudado muchísimo y que le tengo que agradecer muchas cosas y que a día de hoy estoy aquí más o menos en parte por su gran apoyo y nada, solo le quiero dar las gracias. ¿Alguna pregunta que le querrías? Bueno, sí, mi pregunta sería que qué le parece la cultura occidental en la que está viviendo y qué opina sobre ella. ¿Pero por qué? ¿Porque te parece diferente a la suya? Sí, porque me parece bastante diferente a la suya y querría saber su opinión, al cual nosotros tenemos sobre la suya también. Pues una sería pues las calles, lo primero que ves, las calles. Las calles son mucho más pequeñas que las que hay aquí. Aquí tienes una calle amplia, un edificio, otro edificio estará a 100 metros delante. Ahí la calle es bastante chiquitina, a lo mejor te arrimas y tocas el edificio de enfrente, y no voy de broma, te arrimas mucho, apuras y tocas el edificio de enfrente. Tienes también ahí alcantarillas a los dos lados que son abiertas, no son como aquí que están tapadas. Para que todo, digamos, la basura, todo lo que la lluvia trae y lo que no trae, todo se va en la alcantarilla. Es bastante llamativo, esa sería una. Y otra, pues la convivencia entre las personas. En Pakistán somos bastante, como he comentado antes, familiares, bastante todo en familia. Se considera vecino 40 casas alrededor. ¿A qué me refiero con eso? 40 casas hacia adelante, hacia atrás, hacia derecha, izquierda. En ese rango todos son vecinos, o sea que con todos esos te tienes que llevar bien. Tienes que repartir algo, ya tienes gente, tienes sitio para recorrer. Llévate bien con los vecinos, no sea como el de vecino arriba que me cae mal. 40 casas adelante, 40 atrás, 40 a la derecha, 40 a la izquierda. Es muy llamativo. Pues nada, hasta aquí saluda a Guacas Dar. El pakistaní quizás a lo mejor más español que vosotros, celebra el gol de Iniesta más que tú seguro. Pues nada, me despido de vosotros, me podéis encontrar en segundo de bachillerato. Hasta luego.